Muy buenas tardes. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos al Club de Lectura Maravillas. Como siempre, a final de mes estamos aquí en nuestra cita en directo con el escritor o la escritora del mes de nuestra lectura conjunta. Hola, Andrea. Hola, ¿qué tal estáis? Ya teníamos ganas de comentar, ¿verdad? Teníamos ganas de comentar la lectura de este mes, que ha sido, como ya sabéis, Mientras tú no estabas, de Carmen Ro, una novela sobre la historia de Conchita Montenegro, una mujer desconocida, la que mucha gente no sabíamos quién era, pero que hemos descubierto muchas cosas de su vida, de su carrera profesional, gracias a Carmen Ro y a esta labor de investigación y también de literatura, porque no es solo una biografía, no es una biografía, ahora nos lo contará Carmen Ro. Vamos a comentar para los que os estáis sumando. Hola Edu, hola Andrea, hola todo el mundo. Vamos a comentar Mientras tú no estabas, de Carmen Ro. Es la lectura que nos ha tenido el mes de enero, pues bueno, así entretenidos y con muchas ganas de seguir avanzando, porque si algo tiene la novela es que te engancha, ¿no? Te dan ganas de seguir avanzando. Os voy a decir, mientras Carmen hace la solicitud, creo que la voy a invitar yo, que en el mes de febrero vamos a leer Flores para Ariana, de Antonio Pampliega. Conoceréis a Antonio porque ha sido corresponsal de guerra, de conflictos muy conocidos. Fue secuestrado por Al-Qaeda casi un año, y de esas experiencias, no solo esa experiencia traumática, sino de toda su carrera profesional, él ha hecho una novela, se ha inspirado para escribir Flores para Ariana, y eso es lo que estaremos leyendo en febrero, por si queréis ir echándole un ojito. Y luego en marzo, como siempre, vamos a estar leyendo teatro. En marzo, el 27 de marzo concretamente, se celebra el Día Internacional del Teatro, y como siempre desde el Club de Lectura Maravillas hacemos esa labor o esa tarea de leer teatro, porque el teatro también se lee, y vamos a leer a Alberto Conejero, un dramaturgo, que consiguió el Premio Nacional de Teatro en 2019, creo que fue 2020, y vamos a leer La geometría del trigo y Los días de la nieve. Eso será en marzo. Y las próximas lecturas, pues ya os las iré avanzando más adelante. Tenemos ya cerradas las de abril y mayo, pero tampoco quiero desvelaros mucho más. Me dice que Carmen no se puede unir, no sé si vamos a tener un problema técnico, esperemos que no. Carmen, ¿nos ves? ¿Me oyes? Mientras tanto, hola Catherine, hola a todos. Mientras tanto, tened preparadas vuestras preguntas, vuestros comentarios. Como siempre digo, si alguien quiere entrar en directo lo puede hacer, yo le puedo pinchar y puede entrar a decirle, a contarle, a preguntarle directamente a Carmen Ro, pero si no, también podéis escribir un comentario aquí y yo lo iré leyendo y trasladándoselo a la escritora, ¿de acuerdo? Bueno, ¿qué tal? Vamos a ir rompiendo el hielo. ¿Qué os ha parecido la novela? ¿Todos los que estáis aquí la habéis leído, no la habéis leído, la habéis terminado? ¿En qué punto estáis? Contadme un poquito. Ahí está Carmen. Hola, Carmen. Muy buenas tardes, ¿cómo estás, Soledad? Yo muy bien. ¿Y tú? Te voy a subir un poquito el volumen porque te oigo bajito. Muy bien. Ahí, perfecto. Yo creo que se nos oye, ¿no? Que nos digan si nos oyen o no nos oyen para arreglarlo, pero yo creo que perfectamente. A ver si nos oyen, que veo que se acaba de unir Susana Nelo, así que aprovecho para saludarla y a ver si vemos si nos oyen. Sí, yo creo que sí. Bueno, ¿qué tal estás? Nos has dicho antes en la prueba que estabas estrenándote, ¿no? En los directos de Instagram. Sí, la verdad es que mi vida entera la he pasado delante de las cámaras y pienso seguir pasándola de momento, pero esto de Instagram no lo había utilizado como medio de comunicación en directo, ¿no? Sí pues por supuesto para bucear por Instagram, así os he conocido también a vosotros, que aprovecho para darte, Soledad, mi enhorabuena por el trabajo que realizas y por este Club de Lecturas Maravillas que realmente se merece el nombre que le has puesto. Muchísimas gracias. Pues nada, nosotros estamos encantadas de tenerte. Ha sido muy interesante leer tu novela Mientras tú no estabas. Y si quieres, con una pequeña introducción que voy a hacer de ti, una presentación, aunque todas las personas que se van a conectar hoy lo más seguro es que ya sepan quién eres, pero bueno, unas palabritas a modo de introducción y acto seguido nos cuentas
o nos haces un resumen de qué se puede encontrar alguien cuando empieza la lectura de Mientras tú no estabas. ¿Te parece? Perfecto, tú Bueno, mandas. eso, pues nada, Carmen Ro es periodista, os sonará su rostro seguramente si no le habíais puesto cara todavía solo leyendo la cubierta del libro, pues ya sabéis quién es una persona ligada a los medios de comunicación desde hace muchísimos años y especialmente a la televisión, ha sido colaboradora, directora y todo lo que se puede ser dentro de un programa de televisión. Y también estuvo formando parte del equipo que puso en marcha Antena 3, ¿verdad? Si no me equivoco. Y tienes un blog en el que... Calcule, siendo una cría todavía. Estaba terminando cuando me puse estaba en la carrera todavía cuando me puse a formar parte de aquellos locos encantados con el periodismo que nos arriesgamos a aquella aventura de montar Antena 3 Televisión. Pues fíjate lo que ha sido, ¿no? Que igual cuando se empieza algo no eres capaz de imaginar la magnitud de esos primeros pasos, pero ahí está. Sin duda. Bueno, decía que aparte y no solo de la televisión y la radio, también te gusta escribir, por supuesto, tienes un blog en el que hacías ahí tus pinitos hasta que decidiste lanzarte a la labor literaria con esta primera novela Mientras tú no estabas, que recupera un poco y hace justicia histórica quizá a la memoria de Conchita Montenegro, pero te dejo a ti bueno, que nos cuentes qué es Mientras tú no estabas y qué se puede encontrar en este libro. Bueno, mira, la verdad es que todo ese camino de currículum que resumes así, pues estaba realmente enfocado a escribir novelas, era lo que yo quería, ¿no? Lo que pasa es que, bueno, la vida te va llevando por derroteros o atajos, que a veces son atajos que te llevan toda la vida, y acabé haciendo televisión y efectivamente luego radio, y lo último que hice fue ponerme a escribir cuando para mí hubiera sido lo primero. Pero bueno, estoy muy contenta de haber desembarcado por fin en el mundo de la novela y además lo he hecho, fíjate, curiosamente, de la mano de la radio, porque yo en Radio Nacional llevo muchos años y hago una sección que habla de mujeres y habla de mujeres de la historia, de mujeres muy conocidas y algunas muy desconocidas, pero en cualquier caso siempre mujeres que han sido muy importantes y que por el mero hecho de ser mujer, pues a lo mejor no las recordamos, no solo lo suficiente, sino que es que ni siquiera las recordamos en absoluto. Y en esa búsqueda permanente, porque como comprenderás, todas las semanas tengo que hablar de una mujer, bueno, pues en esa investigación de repente me encontré con un obituario que ponía ha muerto la Greta Garbo española. Esto era del 2005. Y no estábamos en el 2005, pero el obituario era del 2005, estábamos en el 2016. Y yo de repente dije, pero ¿cómo la Greta Garbo española? Además, a toda página. ¿Quién es la Greta Garbo española? Y entonces me preocupé, digo, no puede ser, tengo alguna laguna muy importante cinematográficamente hablando o culturalmente hablando, inclusive, y dije, tengo que averiguar quién es la Greta Garbo española. Y entonces empecé a investigar y vi que lo poquísimo que se sabía de ella, porque se sabía muy poquito, 4 datos, eran 4 datos de una vida fabulosa. Había sido una mujer impresionantemente famosa, bueno, la Greta Garbo española, se la llamaba así porque estaba al mismo nivel de fama y de consideración como actriz que la Greta Garbo. Y ella vivía en Hollywood, luego vivió en Francia, viajó mucho y cuando regresó a España se la agasajó como una auténtica Greta Garbo, que era lo que era. Y había muerto en 2005 a los 95 años. ¿Se sabía esto? Se sabía que había tenido amoríos, romances con actores muy conocidos e importantes de Hollywood. Aparecían nombres como Clark Gable, aparecían nombres como Charles Chaplin, aparecían muchos nombres importantes y fundamentalmente uno que destacaba entre todos, que era el de Leslie Howard.
el actor de Lo que el viento se llevó. Ese fue el gran amor de Conchita Montenegro. Y empecé a investigar y vislumbré una historia no solo de amor, sino también una historia de superación, de libertad, de empuje, de mujer pionera, de mujer distinta, de mujer moderna. Y además también una historia de espionaje. Ya voy abriendo un poquito brecha diciendo que, por ejemplo, Leslie Howard, no todo el mundo lo sabe, Leslie Howard murió en un avión que se estrelló en Galicia, en la costa de Cedeira, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué pasó? No había manera de saber más, Soledad. No había nada, no había nada. Y yo dije, pero si es una vida de novela y tiene que haber una novela sobre ella. Pero ni había novela, ni había nada. Y entonces me pasé 2 años investigándome, porque pensé que evidentemente, a pesar de que yo con todo mi cariño en Radio Nacional, durante esa media hora de dedicación a las mujeres, procuro hacer todo el relato lo más fidedigno posible a las mujeres, no me iba a caber descubrir en media hora, recuperar en media hora a esta mujer. Merecía un libro y me puse ahí. Claro. Y bueno, y justo ya estás contando tú un poco, ¿no? Pero qué increíble que esa vida que tuvo Conchita y que trabajó muchísimo, porque según he visto, yo también hizo como 30 y tantas películas, 17 de ellas en Hollywood como protagonista. ¿Cómo puede ser que no haya llegado hasta nosotros, ¿no? Que no sepamos casi nada? Y tú has contado muy bien en el libro que fue algo que ella decidió, ¿no? Por voluntad propia, Sí. que estuvo 60 años alejada y que quiso estar en el anonimato. Entonces, ¿cómo has hecho para encontrar información? Muy Has difícil. dicho que estás mucho tiempo investigando, pero ¿a qué fuente se recurre cuando no hay nada? No sé si tienes familia con quien hayas podido hablar, si has podido Sí. encontrar amigos. ¿Cómo has hecho? Bueno, a ver, realmente ella no tuvo descendencia, pero sí tiene unos sobrinos, tiene familia, no viven en España, viven fuera de España. Lo que pasa es que aunque no había ninguna información actual, si te ibas a los años 30, había muchísima información, porque realmente Conchita Montenegro fue la portada de todas las grandes revistas y publicaciones y diarios de este país de aquellos años. Entonces, allí sí había mucha información. Me pasé horas y horas de hemeroteca buceando entre los periódicos de aquellos años 30, aquellos magníficos años 30, y entonces fui viendo esa vida entre el triunfo y la tragedia, entre la fiesta y a la vez el ocultamiento que tuvo Conchita, porque se manejaba en un filo muy difícil. Era el lujo y era el escándalo. Y efectivamente, me preguntas, ¿cómo hemos podido olvidarla siendo una persona tan fabulosa, tan importante, tan triunfadora? Se ocultó 62 años. El por qué se ocultó 62 años no lo voy a desvelar porque hay que leer la novela. Pero sí que puedo deciros que de pronto, en la cima del éxito, con 32 años, pues para Conchita la vida oculta se convirtió en la vida más deseable. Pasó de querer los focos a querer estar no detrás de los focos, sino perdida de los focos y de todo. De hecho, de todas aquellas películas que rodó, ella siempre tenía copias, destruyó todas sus películas, no volvió a conceder ninguna entrevista. Estamos hablando de una persona que hay que situarse, que su fama era tal que en la puerta de su casa siempre había fotógrafos, siempre había prensa, que iba a los grandes eventos, pues en el Hotel Ritz, que es donde situó el reencuentro que tiene con Leslie Howard, porque van a estar un tiempo separados, se van a volver a encontrar. Es decir, es lo que ahora veríamos como una actriz famosísima que tiene que dar esquinazo no solo a la prensa, sino que además da esquinazo a toda su vida. La prensa, la familia, los amigos, los compañeros, y desaparece. Pero no voy a decir por qué. Nada. Me imagino que para una periodista como tú,
bucear, ese trabajo de bucear en la prensa de los años 30 tuvo que ser súper Maravilloso. apasionante, súper interesante. Y creo que de hecho eso se refleja bastante bien en la novela. Cuando estás leyendo, te dan ganas de ir a buscar a Google fotos de ella, buscar quiénes eran o ver fotos de otros actores y actrices con quien ella entabla amistad, no sé, investigar, seguir conociendo más. Eso está, yo creo que lo has conseguido bastante bien, que te den ganas de seguir buscando más información y descubriendo esa época de la que yo creo que no sabemos mucho y que es una época que deslumbra, ¿no? El Hollywood dorado en el que el cine casi se estaba definiendo, ¿no? Hay esa parte Totalmente. también muy interesante que yo desconocía, no sé si el resto de los lectores sabía o no sabía, de cómo se hacían las versiones de los otros países de las películas, que es súper, súper interesante. Y, y claro, lo que también me surge la duda es, haciendo el programa de radio que haces, ¿tienes otras Conchitas Montenegro en mente de las que quieres hacer novela? Varias, varias, varias. Lo que pasa es que de momento ya tengo elegida una que espero que pronto, vamos, pronto o en un tiempo prudencial se convierta en la siguiente novela porque en ello estoy. Ah, Eh, genial. la verdad es que las vidas de las mujeres eh, han sido muy duras, y esto que digo es una obviedad, pero una vida en la que a lo mejor uno se olvida de pensar que no solamente han sido muy duras, sino también muy apasionantes, porque han tenido que pelear tanto que cada vida de estas mujeres que han abierto camino, no necesariamente en el cine, en la ciencia, en la literatura, en la docencia, en el tenis, hablaba el otro día, no hace mucho, de la primera mujer considerada la primera tenista oficial, a la primera mujer a la que le dejaron participar en un torneo de tenis, inscribiéndose como mujer, porque ponían nombres falsos para poder jugar y se escondían el pelo y se vestían de hombres. Pues desde la primera mujer tenista a la primera mujer pirata. Cuando decimos la primera mujer pirata, es la primera mujer de la que hay constancia, que ha quedado registro, que fue pirata, o de la primera mujer, no que jugó al tenis, obviamente, sino que oficialmente pudo estar en un torneo de tenis. Pues fíjate en todo ese abanico, si hay donde elegir para escribir novelas sobre estas mujeres, porque todas y cada una de ellas, insisto, la vida no solamente ha sido muy dura, sino también muy apasionante y por lo tanto muy novelable, ¿no? De todas maneras, si quieres, te comento, porque realmente creo que es verdad que no se conoce mucho sobre esos inicios del cine, del paso del cine mudo al sonoro y cómo repercutió en nuestro país en concreto. Eh, y fue algo que yo no conocía y que descubrí en aquellas horas, días, meses de investigación. También viajé a Hollywood. Es una pena porque allí muchos de los archivos se habían quemado por incendios Ya. fortuitos hacía muchos años. Fue bastante difícil, pero sí que es verdad que pude llegar a estar en los restaurantes en los que había estado. Tengo los menús que se comía, no te voy a decir si había elegido el primer plato, el segundo o el tercero, pero sí sobre qué platos podían elegir. Recuerdo además que en una ocasión en un club de lecturas que nos reuníamos, me recrearon la comida que comía Conchita Montenegro en el restaurante, fue muy divertido. Pero bueno, a lo que hoy no me quiero dispersar, el tema del paso del cine mudo al sonoro, que es la grandísima oportunidad de Conchita Montenegro y que fue una grandísima oportunidad también para otros actores y actrices españoles, pero que sin embargo no lo lograron como Conchita. Es donde se marca la diferencia. El cine era o cine mudo, se entendía en todas partes. Llega un momento en que se inventa el cine sonoro. Se inventa el cine sonoro y se encuentran los grandes productores de cine, la Metro-Goldwyn-Mayer, todos los grandes gigantes cinematográficos, con que la exportación de las películas tiene la traba del lenguaje, porque no todo el mundo va a entender el inglés, ¿no?, de Hollywood. Y entonces no se ha inventado todavía el doblaje. Porque dices, bueno, pues lo doblamos. No, porque lo que era el aparatito de doblaje, la fórmula del doblaje,
no existía. Entonces, ¿cómo se hacía? Pues era una forma casi cómica, porque se rodaba una película y esa misma, una película que a lo mejor se tardaban 6 meses en rodar, esa misma película que tardaban 6 meses en rodar, luego se rodaba en 6 semanas con actores que sustituían a los actores principales, el grueso y los decorados y los vestidos eran todos los mismos. Los vestidos, por ejemplo, pues si la actriz que iba a interpretar a la protagonista, la actriz de habla española, era más delgada, se le metían unos alfilercitos y si no se le sacaba un poquito. Pero quiero decir, todo se aprovechaba y en un breve espacio de tiempo se volvía a rodar todo en español, en francés, en cualquier otro idioma. Lo que pasa es que, claro, el español tenía muchísima más importancia que cualquier otro idioma porque era la lengua más hablada, ¿no? Claro. Entonces, al principio, fíjate que se intentó con actores, o sea, perdón, con personas que no eran actores, sino que eran lectores de libros en las fábricas de tabaco, que esto es buenísimo, ¿no? Bueno, En Cuba y en Miami, en las fábricas de tabaco, pues todas esas horas que estaban ahí liando el tabaco pues tenían unos lectores que se sentaban y leían para amenizar aquellas horas. Aquellas personas, claro, tenían una dicción muy, muy pulida y a los productores de Hollywood les pareció que eran personas muy adecuadas para que hablaran correctísimamente o pronunciaran correctísimamente el español. Y correctísimamente lo pronunciaban, lo que pasa es que no tenían ni idea de actuar. claro. Aquello fue un desastre. Entonces, inmediatamente después dijeron, no puede ser, lo que hay que hacer es traer actores que hablen español. Y fueron pues por toda pues Argentina, República Dominicana, en todos los lugares donde se hablaba español y por supuesto en España. Y de España fueron varios actores y actrices, no solo Conchita Montenegro, también Conchita Montenegro, pero otros muchos. Y todos estuvieron allí rodando películas. ¿Qué ocurrió? Que el cine sonoro, el doblaje, se inventó en unos mesecillos, en nada. Y toda aquella gente que desembarcó en Hollywood tuvo que volver a hacer las maletas y volverse a España o a sus respectivos países. Menos Conchita Montenegro. Conchita Montenegro había conseguido aprender inglés, se había hecho un hueco ahí y había conseguido un logro muy importante, que era no solo protagonizar versiones en español, sino protagonizar películas de habla inglesa. Ese es el gran triunfo, la gran diferencia de Conchita Montenegro con el resto de actores y actrices que en los años 30 fueron de este país para Hollywood. Bueno, si algo queda claro leyendo mientras tú no estabas, es que Conchita Montenegro tenía una personalidad fuerte pese a su juventud, porque empezó muy joven y tuvo un éxito siendo menor de edad y también se ve que ella supo gestionarlo bien, o por lo menos eso es lo que extraemos de tu relato, que tuvo una personalidad muy arrolladora, pero que también tenía muy claro lo que quería hacer y lo que quería era triunfar en el cine. Para ella el amor estaba en un segundo plano, aunque vamos a hablar de amor también por esa historia que ya comentabas de Leslie Howard, pero voy a aprovechar para leer algunos de los comentarios que ya nos han ido haciendo. Por ejemplo, A Díaz nos decía que había terminado y que le gustaba mucho la novela. Luego teníamos por aquí a Alessio Sernia diciendo que eres la mejor periodista del mundo. Uy, por Dios. Se agradece, ¿no? Es muy exagerado, pero se agradece la intención y el cariño con lo que está dicho, con el que está dicho. Y dice Carmen que ahora te vemos en AR, en Ana Rosa, y por No, aquí... en Ya es mediodía. En Ya es mediodía, en Telecinco, en la hora de la 1, en Televisión Española y en 120 minutos de Telemadrid. Muy bien, pues mira, pregunta también Carmen, ¿las actrices no saben enfrentarse al paso del tiempo? Bueno, vamos a ver, si la pregunta es realmente si Conchita Montenegro dejó el cine porque no supo enfrentarse al paso del tiempo, no debería de responder porque hay que encontrarlo en la novela, pero diré que no, que ese no es el motivo por el que Conchita Montenegro deja
desaparece y se esconde, porque literalmente se esconde durante 62 años, durante 62 largos años. Ahora, si tengo que responder a esa pregunta en general, a ver, yo conozco a varias actrices y yo creo que una buena actriz no tiene problema con el paso del tiempo. Otra cosa son las productoras cinematográficas si tienen problema con el paso del tiempo en las actrices. Eso ya habría que preguntárselo a las actrices. Efectivamente, yo creo que muy contentas no están porque siempre está esa reivindicación que a partir de cierta edad parece que ya no existen papeles en el cine, ¿no? Uh-huh. Bueno, nos dice Tony Said, me ha encantado el libro, un trabajo de investigación impresionante. Y Muchas gracias, Tony. Javi Martín dice, no he leído aún la novela. ¿Aparece su hermana Juanita y el contexto político de la época? Mira, Afirmativo. mira, pues bueno, pues está muy bien situado. Efectivamente, Conchita Montenegro tiene una hermana llamada Juanita, tiene dos hermanas, pero con Juanita es con quien hace un primer dúo artístico. Eh, Realmente Juanita también es actriz. Las dos se van, cuando tú decías sus inicios como muy joven, tenía 16 años Conchita y Juanita aún menos, tenía 14, y se van a París. Ellas cantan, bailan, montan un dúo. Luego ya se separan y sus mundos van por distintos caminos. Sí aparece Juanita en la novela y sí aparece las condiciones un poco políticas del país, sobre todo cuando nos estamos acercando al reencuentro. En la novela hay dos momentos importantísimos, ¿no?, en el transcurso de la vida de Conchita Montenegro, que queda reflejado en el libro. Uno es cuando llega a Hollywood y su vida cambia y conoce a Leslie Howard, y otra es cuando vuelve a encontrarse con Leslie Howard y ha pasado el tiempo. Entonces, en esos 8 años que hay de diferencia, hay 8 años en los que no se ven Conchita y Leslie Howard. Cambia mucho el aspecto político en este país, efectivamente, y va a tener una importancia muy severa en las decisiones de Conchita Montenegro. Conchita Montenegro en ese momento va a estar muy relacionada con el régimen franquista, y no voy a decir cómo ni por qué, porque hay que leerse el libro, pero tiene muchísimos contactos. Leslie Howard, como otros muchos actores de la época, estamos hablando de una época de guerras, una época donde el espionaje es muy, muy importante y donde el hecho de ser actor y actriz también, pero bueno, todavía hay bastante machismo en los años y se tira más de los actores que de las actrices, pero el hecho de ser actor permite a una persona viajar pasando desapercibida, teniendo un motivo por el que viajar. Permite a una persona hablar o ponerse en contacto con altas personalidades de la política, de la cultura, y entonces había varios actores que fueron durante la Segunda Guerra Mundial espías, y es el caso de Leslie Howard. Y entonces ahora si yo me paro un poquito aquí y vuelvo a recalcar, Conchita Montenegro, 8 años después de haber dejado Hollywood, de haberse separado de Leslie Howard, tiene mucho contacto con el régimen franquista. Leslie Howard es espía de Churchill, y se vuelven a unir. Y lo vamos a dejar ahí. Qué increíble, ¿no? Cuántas cosas se descubren leyendo mientras tú no estabas. Y hay aquí una pregunta que nos han hecho Andrea, Carmen, yo también quería preguntarte. En alguna entrevista tú has dicho que esto no es una biografía, estamos ante una novela, esto lo tenemos claro. Sin duda. ¿Cómo podemos saber, o sea, qué hay de verdad? Yo creo que esta es la duda y la pregunta que se hace cualquier lector de tu novela, ¿no? ¿Qué de lo que me estoy leyendo y qué de lo que me estás contando de Conchita, de esta historia, es real y qué es fruto de dejar volar tu imaginación y de querer completar lo que no encontrabas, por otra parte, porque igual te has visto forzada en muchas situaciones a tener que completar porque no encontrabas más información, ¿no? O sea, del grueso, digamos, ¿qué es realmente documentado y real y en qué te has permitido tú las licencias?
Bueno, a ver, que esa línea entre la realidad y la ficción se desdibuje, me gusta, realmente. Y no la quiero señalar yo porque creo que forma parte un poco de la magia, ¿no? Es verdad que mi novela pues tiene un pie en el homenaje a una estrella borrada de la historia, pero otro pie en el relato libre de mi propia imaginación respecto a una época y a un momento, ¿no? Eh, la historia de Conchita Montenegro es una historia, como te decía desde el principio, que es una historia realmente de novela. Entonces, poco hay que inventar respecto a lo que le pasaba, porque todo lo que le pasaba es una perfecta novela, un perfecto guión cinematográfico, ¿no? Es una historia de osadía que supera al cine. Aquella manía frase de la realidad que supera la ficción, pues entonces lo que le ocurre a Conchita Montenegro es cierto. Es decir, hay un momento, hay un encuentro con Clark Gable muy fundamental en su vida y es cierto. Los encuentros con Leslie Howard, el amor con Leslie Howard, es cierto. La relación con su hermana, lo que ocurrió con su hermana, es cierto. Cuando Conchita abandona Hollywood, lo que hace, con quién se va, por qué se casa, se llega a casar, luego se llega a divorciar, luego se vuelve a casar, todo eso es cierto. Entonces, lo que pasa es que, claro, ¿dónde está entonces la parte novelada, la parte de ficción? Pues evidentemente cuando Conchita Montenegro y Leslie Howard se encuentran, o cuando Conchita Montenegro habla con Marlene Dietrich, o cuando Conchita Montenegro rechaza a Clark Gable, pues en esos diálogos la parte de novela es la que más florece, lógicamente. Y entiendo que tú has construido la Conchita Montenegro que a ti te gustaría que hubiera sido, ¿no? Que has aprovechado ahí para decir, pues me gustaría que ella hubiera sido así, contundente, clara, directa, segura. Mira, Soledad, yo ahí sí que no te digo que yo le haya metido imaginación porque no me ha hecho falta, insisto. Es que era una mujer contundente, segura, todo, o sea, realmente no es que yo necesite meterle unas pinceladas de mayor brillo a la figura de Conchita Montenegro porque es que ya era un ser extraordinariamente brillante. Entonces, yo lo que he tenido o lo que he querido es hacerle justicia, no quedarme corta, dibujarla como realmente era Conchita Montenegro lo que sabemos de cómo era Conchita Montenegro, quiero decir, cómo en las entrevistas que concedió, no solo la vida que tuvo, sino la vida pública que tuvo, ella concedió muchísimas entrevistas, hay frases de ella, hay frases del libro, en el libro que las dice ella y que son frases que realmente dijo ella, las dijo ella en una entrevista, las dijo en otro momento, en otra circunstancia, en otro contexto, pero que de alguna manera te están desnudando o vistiendo a la persona que era, ¿no? Yo creo que todos y todas las que hemos leído el libro nos hemos quedado prendados de Conchita Montenegro, con ganas incluso de saber más, y te das cuenta cuando has buscado, ¿no? Yo te decía antes que mientras leía iba buscando y me consta que a muchos más del club le ha pasado y no encuentras mucha información. Hay algunas fotos, pero no hay mucha información. Entonces ya sabemos lo complicado que habrá tenido que ser también para ti y fascinante. Pero vamos a hablar de otros personajes de la novela, porque sí que entiendo que habrá tenido que dar rienda suelta al incluir a Pelayo, a Inma, claro, que va a leerle, que también esa es parte periodista. sí que es ficción pura, sí. ¿Por qué decidiste, o sea, cuál es el motivo de elegir a Pelayo, que es una persona que ha compartido con Conchita, pero que está también en una etapa muy crucial de su vida y que la adora y la venera? ¿Qué querías transmitirnos con ese punto de vista de la actriz, de una persona que la conoció, que siente ese amor por ella, pero que en realidad no sabemos tampoco si hubo una relación tan estrecha? Parece que sí, pero no, ¿no? O sea, ¿qué querías tú aportar con el personaje de Pelayo? Bueno, porque yo creo que Pelayo sí que es parte de la ficción más absoluta, igual que Inma. Me permite decir de Conchita lo que no quiero que diga Conchita de sí misma, porque si no nos va a aparecer un personaje prepotente. Quiero decir, necesito realmente a un admirador
que hable de esa vida de esplendor, de ese estrellato que tuvo y que nos dé pistas de por qué Conchita Montenegro, que es la gran pregunta, teniendo el cáliz de la fama y del estrellato en la mano, lo tira voluntariamente y que tenga sentido. Y eso yo prefería que no me lo contase, que no nos lo contase, que no lo contase Conchita Montenegro directamente, sino que lo pudiera contar alguien que es como una voz interior, es la otra cara de Conchita, sin ser Conchita, que es el mayor admirador que podía tener, ¿no? Y visto ya desde la barrera, que es como se puede ya contar las cosas sin ningún tipo de miedo a provocar con tus opiniones algún tipo de cambio de rumbo en lo que estaban haciendo, ¿no? Entonces, Pelayo es para mí un personaje entrañable, es un personaje que que yo creo que sin él, Conchita Montenegro hubiera resultado una mujer demasiado, demasiado importante, demasiado famosa para ser cercana. Y Pelayo nos la acerca. Sí, ¿no? Y con el gesto final, ese de que aparece, bueno, no vamos a desvelar mucho, pero una manualidad en papel, digamos, Exacto. que aparece y que nos demuestra que tenía un corazoncito que quizá en algunos momentos no veíamos, ¿no? Y también te quería, bueno, vamos a hablar ya en la siguiente pregunta de la estructura de la novela, pero una cosa que tú mencionabas antes era Leslie Howard y su relación de amor, pues, cuando ella descubre lo que es estar enamorada, ¿no? Y que se da cuenta, porque había tenido muchos amantes y había tenido relaciones, sí, pero es cuando conoce a Leslie Howard y cuando empieza a tener una relación con él, que él estaba casado y que todos los veranos iba con su mujer y su familia, pero es ahí cuando realmente se da cuenta de lo que es estar enamorada. Y si te fijas, cuando estás leyendo te das cuenta de que tanto Pelayo como Inma como Conchita no han sido muy afortunados en el amor, ninguno de los tres, o por lo menos en el momento en el que están hablando les ha ido no muy bien, ¿no? En el amor. ¿Querías tú, a propósito, hablar de esto, de cómo se afronta a veces las relaciones que no son perfectas, no son ideales, o por qué están atravesando ese momento los tres personajes que van contando la historia? Claro, porque así como te digo que Pelayo es esa otra parte de Conchita que es capaz de hablar de Conchita sin que sea la propia Conchita la que habla y que así nos lo puede acercar, Inma también es otra parte de Conchita. De hecho, lleva el mismo nombre, dicho de otra manera, y no es casual, ¿no? Entonces, a los tres efectivamente les pasa en el amor lo mismo de muy diferentes maneras, que es la ausencia de éxito en el amor. Sin embargo, tienen el éxito en el resto de las cosas, ¿no? Entonces, yo quería ahí pues poner un poco en tela de juicio hasta qué punto a lo mejor está excesivamente sobrevalorado el hecho de cuando se triunfa en el amor, se triunfa en la vida, o a lo mejor resulta que puedes triunfar en otras cosas de la vida y si no triunfas en el amor parece que fracasas en la vida, ¿no? Esto es un poco lo que ocurre con Conchita. Conchita lo tenía todo, todo. Era una mujer bellísima, tenía juventud, tenía belleza, tenía inteligencia, pero además de tener todo eso, porque hay otras mujeres, otros hombres que pueden tener todo eso, pero sin embargo no son reconocidos. Ella lo era reconocida como mujer bella, como mujer inteligente, como mujer pionera. Ella hizo una película con 16 años, como tú decías al principio, y se desnudó en esa película. Pero una película que no se tiene que entender como una película pornográfica, ni muchísimo menos, sino como una película de artista, ¿no? Es un desnudo artístico y además es un desnudo velado, ¿no? O sea, pero es muy difícil lo que hizo Conchita en el cine francés. Entonces, quiero decir, a ella se le aplaude, ella conoce el aplauso, desde muy, muy joven. Conoce el aplauso por su belleza, por su triunfo profesional y por su manera de ser. Y sin embargo, es desgraciada. Entonces, quería de alguna manera que nos planteásemos también hasta qué punto resulta que en la balanza de la vida el amor
puede hundir el resto de éxitos, ¿no? Pero bueno, yo no, esta es una de las puntadas que podemos dar analizando el libro, pero fundamentalmente, más que buscar qué es lo que ha supuesto para Conchita o no el fracaso en la vida amorosa, lo que quería era contar qué le había pasado, qué mimbres habían concurrido en la vida de Conchita para que el final de Conchita fuera el que fue, ¿no? Que es un final tan realmente llamativo, cinematográfico, extraño. Es que dar la espalda repentinamente a todo lo que ella tenía es muy difícil, ¿eh? Y además no solamente dar la espalda, porque cuidado que en un momento determinado una persona de gran éxito puede verse abrumada. Muchas veces es más difícil, yo lo decía en alguna entrevista, a veces es mucho más difícil superar el éxito que el fracaso. Lo que pasa es que puede ocurrir en un momento dado, pero ¿y sostenerlo luego durante 62 años? Conchita Montenegro murió con 96 años, murió sola, murió en Madrid. Ella era vasca de nacimiento, pero murió en Madrid, vivió mucho tiempo en Madrid después, murió en Madrid sola, donó su cuerpo a la ciencia en unos años, no por los años en que murió en 2005, sino por los años que ella tenía, una mujer de 96 años con otras mentalidades. Entonces, que no eran tan habituales los casos de donación de órganos con esos años, no hay esa cultura, no hay esa manera de ver las cosas, y ella, sin embargo, hasta en sus últimas voluntades fue moderna, ¿no? Y no solamente moderna, sino generosa. Mira, por aquí nos apunta Josefina que Marisol también hizo lo mismo, es verdad, es un caso más reciente. Y dice Carmen, dependiendo de lo que llamemos éxito, la soledad elegida también es éxito. Por supuesto. Por supuesto, no, ya te lo decía, para Conchita Montenegro hubo un momento en que la vida oculta le pareció la mejor de las vidas. Que, bueno, que lo tendrán que leer los que ya la han leído, la gente del Club de Lectura ya sabe de lo que estamos hablando, el motivo que le llevó a alejarse, pero se entiende la magnitud del hecho, ¿no? Porque ella, por lo que había luchado siempre, todo lo que ella había antepuesto, de repente quiere que desaparezca y borrarlo. Vamos a hablar, Carmen, si te parece, de la estructura. Es una novela extensa, tiene buen número de páginas. Sin embargo, la lectura se hace muy rápida porque tiene capítulos muy breves, casi son escenas de cine, porque ahí la misma historia la divides en varios capítulos dependiendo del momento. O sea que no sé si tú lo has hecho esto a propósito para darle también este homenaje, ¿no?, al cine, que es lo que me parece tu novela, un homenaje y una muestra de lo que pudo ser el Hollywood de los años 30 y ha contado además a través de los ojos de una compatriota nuestra, desconocida. O sea que tiene muchos componentes interesantes que hacen que la novela sea recomendable, pero en concreto sobre la estructura y el ritmo que le da estos capítulos cortos. De hecho, tiene muchísimos, no sé, he perdido la cuenta, pero tiene muchos capítulos. ¿Qué crees que le aporta esto? Yo también perdí la cuenta. Me lo voy a mirar porque lo tengo delante. Y vamos a salir de duda. 150 capítulos. A ver, sí, hay parte de homenaje en toda la novela pretende ser un homenaje a Conchita Montenegro, y también la estructura en forma efectivamente muy cinematográfica. Parte es homenaje y parte es porque yo estoy muy acostumbrada al mundo audiovisual, ¿no? Entonces, efectivamente, pues ahora es verdad que se me puede conocer más por mi trabajo delante de las cámaras, pero yo he hecho mucho trabajo también detrás de las cámaras. Me ha gustado siempre mucho la imagen, la fotografía y el contar historias con imágenes, ¿no? En aquellos inicios, por ejemplo, que comentabas tú muy de Antena 3, siendo todavía estudiante de periodismo, a mí me fascinaba el contar
no noticias, porque las noticias no se pueden, pero sí hechos noticiables, reportajes, solo con imágenes, sin lo que llamamos el off, sin las palabras, ¿no? Que las mismas imágenes contasen la historia. Entonces, yo las historias las veo siempre con planos, con imágenes, con situaciones. Es casi como una, no sé si una película o una serie, ¿no? Entonces, mi manera de establecer el relato es más cinematográfico por esencia, pero insisto, aunque es parte del homenaje a Conchita, es que es parte de mi manera también de escribir, ¿no? O sea, yo lo imagino como una película y luego mis manos lo trasladan al papel, ¿no? O sea que tu primera novela tenía que ir sobre el cine sí o sí. No Sí. solo ya porque apareciera Conchita Montenegro, sino porque parecía que tenía que ir por ese camino, ¿no? Es que fíjate, Soledad, yo creo que, o dicho de otra manera, no sé si yo encontré a Conchita o Conchita me encontró a mí. Sinceramente no lo sé, pero fue algo maravilloso parecía que estaba ahí para que yo la encontrase o que ella dio en el clavo con la persona que estaba deseando no solo escribir una novela, sino una novela que fuera un homenaje a una mujer y una novela que tuviera que ver con el mundo del cine, efectivamente. Pero bueno, no solo, y efectivamente todos los que habéis leído la novela, pues lo sabéis, que no solamente se habla de cine, es mucho el mundo del cine, pero también está pues el mundo de esas relaciones difíciles del amor y además el mundo político y el mundo del espionaje, ¿no? También y de esa muerte de Leslie Howard. A ver, hay mucha leyenda en torno a la muerte de Leslie Howard en aquel avión que fue derribado por un caza nazi, porque realmente no se sabe a ciencia cierta por qué fue derribado ese avión. Era un avión de pasajeros, quiero decir, no era un avión militar, era un avión de pasajeros. Leslie Howard venía de dar unas conferencias en Portugal. Supuestamente solo iba a dar unas conferencias, no es verdad, era una tapadera de parte de su trabajo como espía. Pero ¿por qué derribar el avión de un espía como podía haber en aquel momento Muchos, claro. cientos de espías? Pues una de las teorías que pues yo estuve investigando todas las teorías que había y la que más papeletas tenía de ser verdad, y ahí tiro más de mi vocación de periodista que de escritora, el ir quitando las posibilidades menos posibles y quedarme con la más probable, es que el representante de Leslie Howard, porque Leslie Howard como actor importante llevaba su representante, el representante de Leslie Howard era exactamente igual que Churchill, pero exactamente igual. Yo os invito además, tú dices, es verdad que invita el libro a mirar en internet fotografías de Conchita del momento y tal, pues buscar al representante de Leslie Howard y comparar su foto con la de Churchill y veréis cómo es prácticamente imposible, porque además vestían igual, y con el sombrero y la misma. Entonces, dicen, parece ser, que bombardearon, que dispararon a aquel avión porque pensaban que iba Winston Churchill. Esa es una posibilidad. La otra es que realmente la misión de Leslie Howard fuera fundamental en la Segunda Guerra Mundial. Y Leslie Howard no fuera un espía más. Bueno, tú te decantas por la primera. Tengo que confesarte que esa búsqueda del representante de Leslie Howard sí que no la he hecho, pero la voy a hacer en cuanto terminemos, porque ya no me quiero quedar con la duda. Nos quedan 10 minutitos de entrevista, así que si hay alguien que todavía tiene algo por preguntar y no lo ha hecho, que lo vaya poniendo. Y para terminar, nosotros siempre hacemos una batería de preguntas que es igual para todos los autores invitados. Y pues tú no vas a hacer menos, entonces te quería preguntar primero que todo, ¿qué estás leyendo ahora? ¿En qué estás inmersa? Pues mira, he vuelto ahora mismo, he vuelto a un libro que ya había leído hace tiempo, Las uvas de la ira, y hacía tiempo que no, hacía años que no
que no lo releía. A mí me gusta mucho releer los libros que me han dejado huella. Y estoy, nada, página 3. Ah, empezándolo justo. Vale, perfecto. Una escritora lectora que relee. Eso está bien. Siempre, siempre, me encanta. Sí. Ha ¿Tienes- habido algunos libros que he leído hasta 8 y 9 veces. ¿En serio? Sí. Wow. Me gusta mucho. Lo que me gusta. Queda... Sí. Bueno, pues hablando de lo que te gusta, mira, nosotros después de esta entrevista, el próximo lunes haremos una recomendación de un título en tu nombre. Entonces, bueno, recomiéndanos un título, algo que te haya gustado, o a lo mejor el que más veces te has leído, no sé, o Oh, el último que te ha encantado, lo que tú quieras. Lo vamos a recomendar en tu nombre el próximo lunes. pero ¿lo hacemos ahora o lo hacemos el próximo? No te... Sí, ¿Quieres? bueno, si se te Ah, viene ahora me lo dices, si no luego me puedes mandar un mensaje, pero si me lo dices ahora, queda aquí grabado, no sé, lo que tú prefieras. es que no, es que si te digo el que más veces he leído, mejor que no, porque se tarda mucho en leer, porque mi libro de cabecera son Las mil y una noches, es Las mil y una noches, y lo he leído 12 o 15 veces, ya no lo sé. Eh, que son esos clásicos que a veces abandonamos por el mero hecho de ser tan clásicos que parece que es obvio la lectura o es obvia la lectura. Pues mira, voy a insistir, hay que recuperar, venga, Las mil y una noches. Perfecto, Las mil y una noches. Próxima recomendación del lunes, Las mil y una noches. Estupendo. ¿Qué más? ¿Cómo eres tú como lectora? ¿Tienes un lugar donde leer, un lugar ya casi sagrado donde te sientas y tienes tu ratito de lectura? ¿O eres de las que vas con el libro debajo del brazo y donde se presenta la oportunidad comienzas a leer? No, me gusta más leer cuando estoy en casa o cuando me siento en casa, que a veces no es la casa propiamente dicha, pero no soy lectora todoterreno. Necesito mi espacio, mi comodidad y mi tiempo por delante, porque cuando me pongo a leer me pueden dar 3, 4 horas. Por lo tanto, soy bastante lectora nocturna. Entonces, porque como durante el día es difícil robarle al día 3 o 4 horas, es más fácil para mí robárselas a la noche. Así que suelo leer de noche. También solía escribir de noche y tengo que cambiar un poco ese mecanismo, ¿no? Porque es que acabo por no dormir. Mira, nos dice Edu del Río que efectivamente ha buscado al representante Alfred Schenholz y que sí que se parece, confirmado por Edu que ha hecho ya la búsqueda. Muy bien, muy bien. Dice Paloma que hay varios textos con el título que quién lo edita. Bueno, tu editorial es La Esfera de los Libros, que es la que ha Sí. editado. Sí, es que mi editorial es La Esfera de los Libros y lo que pasa es que luego el Círculo de Lectores sacó una edición especial, pero mi editora es La Esfera de los Libros, Carmen Fernández de Blas, que además desde aquí le mando un beso enorme porque es una persona maravillosa y que confío en mí y que bueno, la tendré en mi corazón siempre. Bueno, otra de las preguntas era que cuál iba a ser tu próxima novela o en qué andabas trabajando, ya nos lo has dicho, vamos a estar muy pendientes de esa Otra publicación mujer. de otra mujer. Y para finalizar, pues bueno, como también en el club de lectura tenemos muchas lectoras que escriben, que son escritoras, ¿algún consejo que a ti te apetezca darles de cara a esos momentos de escritura, ¿no? Algo que les pueda ayudar, a lo mejor quizá más práctico con las editoriales, no sé, lo que tú veas. ¿Qué consejo te gustaría dar a esas personas que escriben también? Eso es una pregunta muy difícil porque no me considero con la experiencia suficiente como para dar consejos prácticamente en nada de la vida. Me gusta considerarme alguien que quiere estar siempre aprendiendo y alguien que quiere siempre estar aprendiendo lo que pretende es que le aconsejen a ella. Pero bueno, eh, yo diría que hay que disfrutarlo. Uno de los mejores momentos que he pasado en mi vida ha sido escribiendo esta novela. Sé que hay escritores y escritoras que dicen que sufren cuando escriben, ¿no? Y conozco a varios de ellos. A mí no me ocurre. En ese sentido, estoy muy feliz porque al revés, yo disfruto tanto que efectivamente
me evado de la realidad para mí en ese momento es la novela y además llego a unas situaciones para mí mágicas porque sobre todo lo que soy es una persona que le encanta leer y que le encanta contar historias, pero le encanta que le cuenten historias. Y llegué a momentos en los que el libro parecía que el libro me contaba a mí lo que pasaba. Y, pero lo digo en serio, no sé explicarlo de una manera menos o más ortodoxa. El libro me decía a mí lo que estaba pasando. Entonces era fabuloso porque unía mis dos pasiones, una escribir y otra escuchar un relato. Qué bonito. Bueno, pues a mí solo me queda agradecerte, Carmen, que hayas estado siempre tan amable y tan predispuesta a participar en el Club de Lectura Maravillas, por hacerme disfrutar también durante este mes de enero con la lectura de Mientras tú no estabas y conociendo a Conchita Montenegro. Si quieres decir alguna cosa que no hayamos comentado, que te apetezca, o para quienes no lo hayan leído, por qué de leerlo, o lo que tú quieras. Tienes aquí el micro abierto para que tú te expreses con la gente que te está escuchando y digas lo que te apetezca. Muy bien, bueno, pues de momento muchas gracias a todos los que habéis leído mi novela y a los que no la habéis leído todavía, pues os animo a emprender ese viaje de la mano de Conchita Montenegro. Yo diría que por dos motivos. Uno, porque merece la pena conocer a Conchita Montenegro. De verdad fue una mujer española que rompió las reglas de su época y que además hizo de su vida una vida distinta y una vida realmente ya no solo a contracorriente para el éxito y para el fracaso, sino a contracorriente para el amor y para el desamor. Es una mujer, era una mujer muy especial y merece la pena descubrirla. Y además merece la pena aplaudirla. Y luego, pues porque siempre hay que leer. Si no es mi novela, coger cualquier otra. Pero leer, 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 leer. Y darte la enhorabuena una vez más, Soledad, porque de verdad, yo no había hecho, tú decías al principio que era mi inauguración, mi estreno en Instagram, así, y es cierto, y estoy muy contenta de haberlo hecho, pero sobre todo me ha convencido tu calidez, tu cariño, la forma cariñosa que tienes de ser, eficacísima además, porque aquí desvelamos que yo no sabía si ibas a saber hacer esto, y Soledad me ha llevado de la mano y contigo ha sido muy, muy fácil. Y sobre todo la labor que haces para que la gente conozca los libros y para que lea. Enhorabuena. Muchas gracias a ti, porque desde luego sin esa también labor y ese amor por los libros que tenéis vosotros no se podría hacer. Así que muchísimas gracias, Carmen. Espero que no sea tu último directo en Instagram, que a partir de ahora hagas todos los que... Todos los días voy a estar. Vamos, ya le he cogido yo a esto el gusto. Vamos, tengo por seguro todos los días. Bueno, esperamos verte muy prontito. Muchas gracias, que sigas escribiendo, y a todos los que habéis estado en la sesión, también muchísimas gracias por leer, por seguirnos, y que sepáis que el vídeo, a los que habéis llegado tarde, el vídeo va a estar colgado en el perfil del club, así que ahí podéis verlo de principio a fin. Un besazo para todos, Carmen. Nos vemos. Muchas gracias. Gracias. Cuelga tú, que no se colga. Yo cuelgo, tú tranquila. Gracias. Adiós, hasta la próxima. Besitos. Chao.